Estamos en Ecos Misioneros y le damos la bienvenida y le agradecemos por su tiempo al cardenal Vicente Bocalica, arzobispo de Santiago del Estero. ¿Cómo estamos, señor? Buenas noches. Buenas noches, Fabio. Buenas noches, audiencia Radio María de Ecos Misioneros. Aquí estamos. Compartiendo este programa especial, padre, en un día muy especial para todos. ¿Cómo lo tomó usted al comenzar este día con la noticia, padre? Y me parece que nos tocó como a todos, sorpresivamente, ¿no? No lo esperábamos. Tenemos una esperanza de que lo tengamos un poco más a Francisco, ¿no? Este era nuestro deseo, nuestra ilusión, nuestro sueño y esperanza, ¿no? Sabíamos que había atravesado momentos realmente difíciles, que bueno, ahora lo veíamos en esas apariciones esporádicas y eso nos daba una cierta esperanza de seguir teniendo un tiempo más. Y bueno, llegó esta hora y en verdad que bueno, la primera reacción es una profunda tristeza, ¿no? También con lágrimas, porque bueno, es alguien muy importante en nuestra vida que se nos ha ido, ¿no? Así, usted, padre, ha compartido mucho con él, muchos espacios aquí en la Iglesia de Argentina, también como obispo, con motivo también de la canonización de Mamantula. Si tuviera que destacar aspectos de su legado que nos queda, ¿no? De él como pastor, no solo para Argentina y para Latinoamérica, sino para la Iglesia universal, ¿qué aspectos destacaría? De una profunda humanidad, una profunda humanidad. Es un hombre que te hacía ser cercano, porque sabía escuchar, sabía escuchar mucho. Empezaba a hablar, provocaba el habla, después hablaba. No eran muchas palabras, eran de mucha escucha que entraba en el corazón, ¿no? Entender lo que es más allá de las palabras, en los gestos, en las miradas, a veces en las manos. Es un hombre que te hacía ser cercano, ¿no? Hay una profunda humanidad porque se condoría con el sufrimiento humano, ¿no? Nada le era ajeno, nada. Le conmovía tantas situaciones de sufrimiento, ¿no? De los niños, de los jóvenes, de mayores, ¿no? En distintas situaciones, en niveles sociales, ¿no? Ciertamente tenía un corazón muy especial con los pequeños y los pobres, ¿no? Realmente como Jesús, ¿no? Esos eran sus niños de sus ojos, eran los débiles, porque los pobres, ¿no? Y hacia ellos nos llevaba, ¿no? Y para nosotros, en Ecos Misioneros, no podemos olvidarnos que nos impulsó la misión permanentemente, ¿no? Ya desde Buenos Aires, pero cuando llegó a Roma, con el mismo estilo, con la misma prédica, nos impulsaba a abrir fronteras, abrir nuestras puertas, salir al encuentro, salir, no cansarnos en esto, ¿no? No instalarnos, no quedarnos mirándonos a nosotros mismos, salir al encuentro de los demás, ¿no? Y esto es una actitud profundamente evangélica, es lo que Jesús quiere de nosotros como iglesia. Él lo fomentó, lo vivió y nos lo decía permanentemente, ¿no? Y esto se ha hecho carne en nuestro pueblo, ¿no? Porque hoy en cualquier lugar vamos a escuchar al laicado, distintos tipos de laicados. Esta iglesia en salida es tan propio, ya se ha hecho carne de nuestro pueblo, ¿no? Y esto es propio de Francisco, es propio del Evangelio, porque Francisco fue la encarnación del Evangelio, ¿no? Un Evangelio de la sencillez, de la mansedumbre, ¿no? De la ternura, ¿no? Y un hombre que nos hablaba de ternura, antes no se hablaba nunca de la ternura, parecía que era un tema tabú, ¿no? Él nos habló hasta el final de la ternura, si no, fíjense, ayer en la mañana cuando andaba por la plaza, le pedía a su secretario, ¿no? Caramelo para darle a los niños. Qué signo de ternura hasta el final, ¿no? Y de tanto gesto, ¿no? Francisco es el hombre de los gestos. Predicaba con los gestos y con actitudes de vida, ¿no? Estos nos quedan para siempre en nuestro corazón y de agradecimiento, ¿no? Porque hemos tenido un pastor así, pero también como mirándonos hacia el futuro, ¿no? Esta es la iglesia del Vaticano II, la iglesia que hemos soñado, sencilla, simple, humilde, cercana, ¿no? Acogedora,
misericordiosa, abierta para todos, ¿no? Y muy, 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 alentada, ¿no? A salir al encuentro de demás con esta actitud misionera, ¿no? Que a nosotros nos hace mucho bien empezar en eso, rescatar siempre esto, que es lo de Jesús, pero que Él lo potenció, lo magnificó permanentemente. Por eso digo, esto se ha hecho carne en nuestra gente. Esto es lindo. Y además, padre, pensaba, como usted decía, estas palabras que son parte, ¿no?, de esto, de nuestro lenguaje cotidiano, de nuestro folclore, este hacer lío, como dijo en Brasil en la Jornada Mundial de la Juventud, su primer viaje apostólico, las periferias, la escucha, como usted decía, esta actitud que tuvo allá con los niños, ¿no?, estar atento al otro, y también su voz resonó fuerte en el ámbito de lo social, su magisterio social, ¿no?, Laudato Si, el tema del cambio climático, un mensaje que trascendió la Iglesia, y tantas políticas públicas de muchos países se hicieron eco de este mensaje aún vigente, el quería Amazonía, una riqueza invaluable su magisterio, ¿no? Exactamente, en esa dimensión. No se quedó atrás Francisco, no se quedó. Retomó algunas líneas de Juan Pablo, que también tenía muchos exhortaciones del orden social, pero Francisco lo potenció, lo retomó, lo profundizó, trajo al tapete, ¿no?, todo el tema del cambio climático, del cuidado de la casa común, ¿no?, pero donde convocó a gente de todos los credos y así, donde dialogó con la ciencia, ¿no?, pero que lo puso en que lo visibilizó permanentemente, ¿no?, y ese cambio climático que trae la pobreza, que trae la destrucción, ¿no?, y es de los promotores, evidentemente, ¿no?, de los líderes, que no fue aceptado por los grandes, ¿no?, porque, bueno, implicaba realmente, o implica cambios de conducta muy grandes, muy profundos, ¿no?, en el estilo de vida. Pero, bueno, el tema social estaba ahí, el cuidado de los pobres, las organizaciones sociales, el mundo de la política, ¿no? A ver, su magisterio tocaba todos los ámbitos, ¿no? Todos los ámbitos, ¿no? El mundo de la cultura, ¿no? Realmente tenía una visión universal, podríamos decir, ¿no? De no solamente en el orden geográfico, sino de la vida cotidiana, de la vida de nuestra sociedad, ¿no? Y ahí estaba su palabra iluminadora, sus gestos, ¿no?, sus actitudes, ¿no?, su búsqueda permanente de aprovechar esos momentitos para visibilizar estas temáticas que en muchos lugares se las tapan, ¿no es cierto? Todo el mundo de los refugiados, lo que implica eso, el desastre ecológico que trae todo este descalabro, ¿no?, pero fundamentalmente trae mucha muerte, muchos pueblos que tienen que emigrar para buscar sobrevivir, ¿no?, y una oportunidad de una vida nueva. Bueno, esto estaba permanentemente en sus palabras, que estaba en su corazón, ¿no?, porque me parece que esto brotaba de ese corazón lleno del amor de Dios, ¿no?, y que lo reflejaba en esto, ¿no? Francisco no era un político, no era un líder social, pero desde el Evangelio, ¿no?, desde el Evangelio, de esa mirada de Jesús hacia los débiles, hacia los marginados, salía a proclamar esto, ¿no?, y que repercutía, por supuesto, en el orden social no solamente de un país, sino del universo. Esto es un magisterio que vamos a seguir recurriendo a él por un buen tiempo. De hecho, Monseñor, ayer en su bendición, este domingo, en su bendición Orbi, planteaba el tema de no más estruendos de armas, decía también, dedicó mucho a impartir este mensaje, ¿no? Buscar la paz, el diálogo interreligioso, visibilizar estas problemáticas, que cuando él hablaba y lo presentaba, ¿no?, lo visibilizaba globalmente y siempre presente en este ámbito de la realidad, ¿no? Totalmente. Si nosotros repasáramos desde que empezó el conflicto de Rusia con Ucrania, creo que no hubo un domingo en Los Ángeles que él no hablara de la guerra, no hablara de la destrucción, de la muerte, de la necesidad de que los líderes se pongan a dialogar, a buscar soluciones, ¿no? No hubo momento, así como nos disponía a rezar por esos pueblos tan castigados, ¿no?, pero también
promoviendo, urgiendo, ¿no?, a los líderes para que se sienten a la mesa a encontrar soluciones, no con armas, ¿no? Sabemos que las armas son el producto de lo grande, ¿no es cierto?, que provocan las guerras y conflictos. Por supuesto, está muy fuerte el de Ucrania, pero está el de Gaza, y hay un montón hay guerras por todos lados, ¿no? De muchas de ellas no se habla. Él ayer ha hecho un elenco, ¿no?, en el saludo pascual, de los distintos conflictos, ¿no?, pequeños o más grandes, ¿no?, que hay en el mundo. Era el buscador de la paz, porque él decía, en el diálogo se resuelve todo. La guerra es lo peor que le puede pasar al ser humano, ¿no? Y este era un promotor de la paz, ¿no?, desde ese evangelio que proclamaba permanentemente. El Papa Francisco, y usted seguramente que coincidirá, padre, trató de transformar la iglesia en varios sentidos, ¿no? Intentó cambios culturales. ¿Usted cree que esta iglesia en salida, que esta apertura y austeridad que era su mirada, su pastoral, es importante preservarla en vistas a su sucesor? Y yo creo que sí. Y nos marcó un rumbo, me parece. Espero que no tengamos vuelta para atrás, espero, ¿no? Creo que es una iglesia que muchos la hemos soñado, la hemos esperado, esa iglesia sobria, austera, humilde, cercana, ¿no? Esa iglesia con corazón misionera que se implica con el mundo a dialogar y no condenar, ¿no? Este estilo de iglesia, ¿no? Creo que él marcó un rumbo, ¿no? Dejó huellas profundas, y también me parece que fue como preparando cosas para que pues avancemos en ese camino. Esperemos que en el futuro podamos tener un guía, un conductor, ¿no?, que pueda profundizar todo esto con su propia característica, pero es que Francisco estaba tan metido en el mundo, era un sabio para saber leer, ¿no?, y cómo aplicar el evangelio en distintos ámbitos de la vida, y que nos fue marcando un estilo, ¿no?, y que el mundo que con corazón abierto lo ha acogido, ¿no?, porque lo entendíamos todo, porque el lenguaje de los gestos se entiende mucho más rápido, porque su vocabulario, su manera de hablar era entendible para todos, ¿eh? Entonces me parece que nos marcó un rumbo, ¿no? Un rumbo que creemos que nos da esperanza, por supuesto, que nos implica conversión profunda, nos desestabilizó muchas veces, nos implica una profunda conversión de estilos, de iglesia, de ponernos frente en la sociedad, ¿no? De llevar el evangelio, ¿no? Creo que es un estilo que nos llegó al corazón de mucha gente, especialmente los más sencillos, que lo aman inmensamente. Sabemos que tuvo oposiciones, pero bueno, creo que el pueblo sencillo, el pueblo humilde, el pueblo que sufriente encontró en Francisco un padre, un pastor comprendido, ¿no?, y que la levantaba a seguir luchando, ¿no?, promoviendo esta iglesia dialogal, esta iglesia sinodal, ¿no? Creo que son líneas maestras que ojalá que el Espíritu Santo nos ayude, ¿no?, a la hora de poder tener un nuevo pastor en la iglesia. Para terminar, padre, agradecerle su tiempo a usted, junto a los cardenales argentinos Víctor Fernández, Ángel Rossi y Mario Poli, participarán de un momento histórico de la Iglesia que en días comenzará, que es el cónclave. ¿Qué desafío representa para usted como sacerdote, como obispo, ser parte de este momento tan importante en la historia de la Iglesia? Y en verdad que no caigo en la cuenta todavía. Yo le decía cuando me pasó todo esto del cardenalato, me costaba mucho asimilar esto porque estaba muy concentrado en mi misión de pastor de acá de Santiago del Estero, ¿no? Bueno, el año pasado fue realmente un año, Santiago fue realmente honrado por tantas gracias, y el que me dio ahí fue Francisco, pero bueno, despacito iremos descubriendo qué es esto de participar. Ciertamente que va a ser un momento histórico, ¿no?, impensado, ¿no?, poder tener esa tremenda responsabilidad de discernir juntos quién
quién es el señalado por Dios, ¿no?, para ser el Papa del futuro, ¿no? Yo creo que tenemos que estar muy atentos al Espíritu Santo, que evidentemente se manifiesta en el diálogo, en el conocimiento, ¿no?, en la búsqueda sincera, desapasionada, ¿no?, de la voluntad de Dios. Iremos aprendiendo sinceramente, pero me mueve mucho a pensar de que esto es la obra del Espíritu Santo. Cada papa, uno piensa en los últimos que hemos tenido sobre el Espíritu Santo, lo vemos clarísimamente, ¿no? Y el Papa, para cada momento, la historia es el apropiado. Así que creemos que el Espíritu Santo nos guíe, que estemos muy abiertos a lo que el Espíritu nos vaya diciendo. El Papa Francisco nos habló muchísimo del discernimiento, ¿no?, del discernimiento de esta época sinodal, de la escucha, de escuchar lo que el Espíritu nos está diciendo a las iglesias. Creo que esta va a ser la misión nuestra, ¿no? En un clima de oración, en un clima de reflexión, de mucha escucha, ¿no? Y ponerla frente al Señor, ¿no?, que prime fundamentalmente lo que Dios quiere para su iglesia. Ojalá que podamos hacer eso de la mejor manera posible. Le comento a los oyentes que están escuchando Radio María en todo el país que estamos compartiendo este diálogo con el cardenal Vicente Bocalic, arzobispo de Santiago del Estero. Monseñor, muchísimas gracias por su tiempo, por estar presente con su palabra hoy aquí, y lo invito a que cierre esta nota invitando a todos los oyentes de Argentina que escuchan Radio María que se unan en una oración por el Papa Francisco. Así es, yo creo que todas las iglesias del país nos hemos reunido, tuvimos nosotros la celebración esta noche en la catedral, pero en todos lados estamos rezando por el Papa Francisco, ¿no?, con la tristeza, la congoja en el corazón, pero también con un sentido de gratitud muy grande, ¿no?, por el pastor que nos ha regalado nuestro Dios para este tiempo, ¿no? Oremos mucho por Francisco, ¿no?, para que su testimonio, su vida, ¿no?, produzca frutos nuevos. Démosle gracias, consolémonos mutuamente, ¿no?, animémonos a seguir en el camino, ¿no?, viviendo la enseñanza de Jesús que encarnó Francisco, ¿no? Recemos mucho, y recémosle mucho al Espíritu Santo por el futuro de la Iglesia, ¿no? Que la Iglesia se mantenga unida, que la Iglesia pueda cumplir con esa misión que nos dejó Jesús, ¿no?, de ser luz, de ser esperanza para nuestros pueblos, ¿no? Dios quiera que así sea. Por eso yo los invito a todos, ¿no?, que en un clima de oración, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, también en nuestras familias, demos gracias por la vida de Francisco, que nos consolemos ante su partida, pero también que podamos mucho al Espíritu Santo para que ilumine a aquellos que nos va a tocar la responsabilidad de ver quién va a ser el guía para los próximos tiempos, ¿no? Les agradezco mucho, gracias por la escucha, gracias por esta oportunidad y seguramente nos vamos a ir comunicando próximamente.